Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Un gusto poder estar de nuevo con todos ustedes televidentes y radioescuchas. Yo soy Claudia Sánchez y bueno, pues ya estamos listos para iniciar un programa más con, bueno, comentarios, con invitados, con temas de mucho interés para poder crecer en nuestro desarrollo personal. Un fuerte abrazo para iniciar el programa a todo nuestro Piedras Negras querido y un fuerte abrazo también a la capital del estado que ahora nos ven allá en Saltillo a través de Telesaltillo. Gracias por estar con nosotros y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte, pero un tema que de repente nos pasa, que de repente pasa a personas cercanas o nos pasan a nosotros y que en muchas ocasiones no sabemos cómo manejarlo o qué es lo que podemos hacer. El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo anticipado. Este duelo anticipado que pues bueno, normalmente viene porque se expresa por adelantado, por algún diagnóstico, por alguna enfermedad terminal y pues son situaciones que pues ya lo que se espera es lo inevitable. Vamos a hablar con Doris Ramírez y con Cookie Vázquez, que ellas vienen de la Pastoral de la Salud Dimensión Duelo, que es gente especializada, gente que se ha preparado mucho en los duelos para poder que nos acompañen, que nos enseñen y poder saber cómo poder manejar esto, cómo poder acompañar, qué pasa con el familiar, qué pasa con la persona a la que ya le diagnosticaron pues ya lo de su enfermedad y en fin, pues vamos a hablar sobre este tema que es muy fuerte, pero también si lo vemos por el otro lado de la moneda, es algo que nos va a dejar mucha enseñanza, nos va a dar una oportunidad y pues bueno, vamos a hablar de todos y cada uno de los puntos para hablar sobre este tema del duelo anticipado. Pero antes de iniciar y antes de presentar a nuestras invitadas, vamos a la frase del día de hoy. El proceso del duelo no es olvidar, más bien es aprender a recordar sin dolor. Esta es una frase que me gustó mucho y que se me hizo muy oportuna para el tema que estamos hablando el día de hoy, ya que no se trata de olvidar, porque la verdad los duelos que hemos vivido no los olvidamos, son parte de nuestra vida y los vamos a recordar siempre. Nos van a recordar momentos, vamos a sufrir, no se olvidan. Pero lo que sí nos va a ayudar mucho es que cuando trabajamos el duelo nos quedamos con un aprendizaje y cuando nos quedamos con el aprendizaje nosotros vamos a aprender a recordarlo ya sin dolor. Esa es la gran diferencia, pero bueno, qué mejor que están aquí con nosotros Cookie Vázquez y Doris Ramírez. Bienvenidas, chicas, un gusto siempre tenerlas aquí en el programa, el espacio que hacen en su agenda y demás, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque Cookie y Doris, es un tema muy fuerte, es un tema que en muchas ocasiones vemos o vamos a funerales o vemos a personas que de repente dices, pero qué tranquilo, ¿por qué no llora? O ¿por qué parece que no le dolió? O ya sabes los comentarios que de repente hacemos, pero cuando es un duelo anticipado, pues la gente ya lo fue viviendo, ya se fue haciendo un poco a la idea que venía lo inevitable, ¿no, Cookie? Así es, Claudia. Como su palabra lo indica, un duelo anticipado es cuando se empieza a vivir este proceso de duelo antes del fallecimiento. ¿Por qué? Porque la persona puede haber recibido un diagnóstico que nos dice que el final está cerca. Puede ser a mediano plazo, puede ser a corto plazo, pero es un hecho, un diagnóstico que se tiene. Entonces, tanto la persona que lo recibe como la persona que lo acompaña empieza a vivir un proceso y el que recibe ese diagnóstico empieza a tener una readaptación en su vida de acuerdo a ese diagnóstico y le surgen necesidades. Esa es una oportunidad para apoyarlo, para ayudarle mucho. El que lo cuida o el que lo acompaña generalmente es un familiar cercano. Sí. Y pues hay muchas cosas que se pueden hacer por esa persona. Por ejemplo, le surgen necesidades de tipo legal, que dice, bueno, yo quiero dejar mis cosas arregladas. Si la persona tiene bienes, si tiene que hacer una herencia, tiene que hacer un testamento, es una de las primeras inquietudes que surgen. Pero no solo esa, surgen inquietudes, por ejemplo, es una etapa en la que él necesita mucho cariño, mucha compañía, mucho sentirse acompañado.
También pueden surgir otras necesidades, por ejemplo, si esa persona pudiera ser muy espiritual o pudiera no serlo, Claro. o vivir una vida muy religiosa, es decir, apegada a su religiosidad, según la religión que tenga, o no, pero generalmente surge esa necesidad de acercarse a la espiritualidad, puede ser a través de un sacerdote o de lo que él quiera. Aquí es una etapa en la que hay que estar muy atentos a las necesidades que tiene la persona que ha recibido este diagnóstico. Él está viviendo su propio duelo y el acompañante está viviendo eso que llamamos duelo anticipado. También pueden surgir cosas, por ejemplo, el miedo a sufrir en la etapa final. ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, uno tiene la oportunidad de decirle, bueno, vamos a platicar con los médicos y a ver qué nos dicen, de qué manera te pueden apoyar. Y generalmente los médicos saben darle esa tranquilidad de decirle no vas a sufrir dolor, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante la comunicación que se establezca entre la persona que recibe el diagnóstico y los acompañantes o el acompañante, porque requiere de muchísima empatía. Claro, dijiste una palabra muy importante, la comunicación. Sí. He escuchado en algunos casos que cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, en algunos casos los familiares deciden no decirle a la persona que está padeciendo dicha enfermedad. Sí. ¿Qué opinas de esto, Doris? Bueno, definitivamente que es algo que nos impacta, ¿no? El saber que un ser querido, o que yo, ¿verdad? El médico da un pronóstico de vida en base a un diagnóstico, entonces el impacto genera cierto temor. ¿Sí? Claro. Y eso puede llevar ciertamente a querer hacer como si no sucediera nada. Claro. Decimos quedarnos callados, conspirar en silencio, sentir el dolor de manera silenciosa, sin hablarlo, como querer evitar el tema. Me gusta eso que dijiste, digo, no me gusta, pero está conspirar en silencio. Claro, muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? Dentro del sistema familiar, ¿no? Para que le decimos, para que lo mortificamos, mejor vamos a hacer como que no pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la persona que está viviendo este proceso de salud de enfermedad percibe que hay algo, ¿no? Que algo no anda bien. Que no está bien, ¿sí? Los acompañantes, la familia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues también llorar en silencio, estar pensando qué va a suceder, cómo le vamos a hacer. Entonces, definitivamente que lo mejor es poder poner en palabras estas emociones que surgen, ¿no? A raíz de esta situación. Claro, porque si no también pudieras estar poniendo en pausa el duelo. Así y no es. Dejas que siga su curso. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema tan fuerte, ¿no? Pero tan importante, porque siempre va a ser muy bueno conocer un poco más de esto. No estamos hablando sobre el duelo anticipado. Volvemos. Y continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Y bueno, hablando de este tema del duelo anticipado, Doris, antes de irnos al corte estábamos hablando que muchas de los familiares deciden guardar silencio y yo creo que es algo que lo hacen de una manera inconsciente, con cierta ignorancia, a lo mejor si pudiéramos hablarlo de esa manera, porque entonces no le estamos dando la oportunidad a la persona que pues ya viene lo inevitable, que ya viene el deceso de la persona y pues tiene una gran oportunidad para poder irse en paz, ¿no? Claro que sí, esto lo hacemos sí, en parte por ignorancia, por el temor, porque me siento confundido y no sé cuál es la mejor respuesta, ¿no? Frente a este evento que nos toca vivir. Pero lo mejor es poder
por supuesto que darnos el tiempo para digerir, ¿verdad?, esta situación y poder hablarlo con nuestro ser querido. Eso es lo que se recomienda desde el punto de vista de lo que es el apoyo tanatológico, ¿no?, que es acompañar precisamente en el dolor, ¿no?, o en las pérdidas y yo significativas. también pienso, no sé qué piensen ustedes, Cookie, pero es una oportunidad que se tiene para poder, si hay algún enojo, si hay algún resentimiento, el tener esa oportunidad, y también es de valientes, el poder expresarlo con la persona que ya está desahuciada y los familiares, en no esperar, ¿no?, porque no sabes cómo va a ser el deceso. Sin duda, has tocado un punto muy importante, Claudia, porque ellos tienen una oportunidad de reconciliarse, no solamente con ellos mismos, sino con una serie de situaciones que a lo mejor tienen pendientes, reconciliarse con familiares, reconciliarse con personas queridas, con amistades, y esa es una oportunidad que él, además de tener la necesidad, nosotros se la debemos de apoyar, para que él tenga esa oportunidad de reconciliación. Entre más informado esté él, que no solamente es necesario para quitar esa incertidumbre que sufre el que tiene el diagnóstico, también le va a dar mucha paz, le va a dar el derecho de saber qué está pasando. Claro. Algunas veces ellos no preguntan, como bien decía Doris, se conspira familiarmente para no hablar del asunto, cuando él tiene necesidad y derecho de saber qué está pasando realmente, y eso le va a proporcionar tranquilidad. Pero muchas veces ellos saben que la familia está viviendo con dolor esos momentos y también lo quieren evitar. Entonces nos toca a nosotros ser muy empáticos con él, Claro. que haya de por medio mucho respeto y sobre todo mucho amor. Mucha empatía, ¿no? Mucha empatía. escucha, porque hablábamos aquí en cuestión de si hay algún recelo, si hay algún resentimiento, pero también el despedirte, porque no todas las personas tienen ciertos conflictos, ¿no? Pero también es la manera de despedirte y también de decidir, ¿no? Porque en muchas ocasiones llegan a que el doctor les dice luego a los familiares, lo vamos a conectar a una máquina. Y si luego al hijo, a la esposa, al que le toque, decir no, lo desconectamos, luego o no lo conectamos, se queda con un sentimiento de culpa de decir, pues yo fui quien le quité la vida, aunque no sea así. Pero hay algunas también como solicitudes o algo en donde la persona puede decir, si yo llego a quedar en estado vegetal, si yo llego a necesitar estar conectado, no quiero estar conectado a una máquina, y pueden firmar. Y yo creo que eso también es algo muy importante, porque no hablamos de nuestra muerte, porque no sabemos cuándo va a ser, pero cuando estamos hablando de un duelo anticipado, pues sí sabemos lo que viene, y yo creo que sí tenemos, si es que conoces un poco de esto, tener la responsabilidad para no dejar una carga tan fuerte en tu familiar, porque puede ser una carga emocional, pero también de igual manera una carga económica muy fuerte, ¿no? No sé, Doris, tocar este tema Tienes también. Tienes toda la razón, o sea, es importante ver que la vida nos lleva, ¿no?, por estos caminos que a veces no quisiéramos transitar, pero que es importante valorar lo que tenemos, ¿verdad?, que es el tiempo, puede ser corto o mediano, ¿verdad?, pero sí aprovecharlo. Las personas tienen derecho a veces a dejar ciertas disposiciones, ¿no? A resolver asuntos, por ejemplo, pueden ser asuntos legales, pueden ser asuntos afectivos, pendientes que a veces podemos tener como seres humanos, y que es una oportunidad, ¿no?, para poder hablarlo con claridad y permitir que nuestro ser querido pueda partir en paz, en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Hay una palabra que me gusta mucho, que es el deber cumplido, ¿no? Y muchas veces tú ves a las personas trabajar un duelo, y cuando hicieron todo lo que estuvieron en sus manos, cuando estuvieron presentes, así sea, ¿no? Porque en muchas ocasiones dicen, es que estuve todo el tiempo, y el ratito que me fui a bañar es cuando falleció y no estuve con él, y entonces
vienen muchos sentimientos de culpa Así es. y de decir, no, sí estuviste con él, pero a lo mejor también estaba esperando el momento de que no lo vieras, o pueden pasar muchas cosas, pero ¿cómo manejar esto? Fíjate que Del cuidador, ¿no? ese es un punto que no podemos controlar. Ujú, Como decía Doris en una ocasión, la vida tiene su propia fuerza ujú, y camina. sí. Entonces, muchas veces está fuera de nuestro control saber cuándo es el momento preciso de que la persona se va a ir. Pero también hablabas tú de algo muy importante, que es la generación de culpas. Sí. Cuando se toma una decisión en un momento de crisis, que con el tiempo puede resultarte en una culpa de que es que yo fui la que firmé para que no lo entubaran. Ujú. Entonces se pueden evitar todo ese tipo de cosas que suceden en otro tipo de duelos. Claro. Entonces, las culpas se generan cuando tú evalúas algo que tú hiciste y no estás de acuerdo con el resultado final. Entonces eres un juez muy, muy duro para Sí, luego ti somos mismo. muy duros. Entonces, el duelo anticipado nos da la oportunidad de evitar ese tipo de cosas. Ujú. Aquí tiene que haber una gran sinceridad acompañada de respeto y acompañada del amor, Claro. para que nuestro ser querido reciba todo el apoyo que necesita en esos momentos. Él sabe que nosotros sufrimos y nosotros lo vemos sufrir. Entonces hay que apoyarnos los unos con los otros. Muchas veces nos dan grandes ejemplos las Claro. personas que están en una situación así, Ujú. ¿no? De que hay una enfermedad terminal y están viviendo sus últimos días. Pero sí se pueden hacer muchas cosas que facilitan ese proceso. Y sin como duda. bien decíamos, hay dos palabras que me gustan mucho dentro de este tema, pues tan fuerte, pero también hermoso, porque es la vida, ¿no? Y si vas a poder tener la oportunidad de reconciliarte, ¿no? Que esa es Claro. una de las palabras, agradecimiento, reconciliación y oportunidad. Sí, sin ¿no? duda alguna, sin duda alguna. Es una gran oportunidad y yo considero hasta un privilegio Sí. que puedas acompañar a un ser querido, porque no todo mundo lo tiene, Ujú. no todo mundo tiene esa oportunidad y realmente es un privilegio, es una vivencia que te va a servir para toda la vida. Claro. Te va a servir para siempre, va a ser algo que te va a acompañar. Tú decías al principio que hay que aprender a recordarlos con amor. No solamente eso, sino recordar que el duelo nunca se supera efectivamente, pero sí se integra a nuestra historia de vida. Me encanta eso que dijiste. Sí. Se integra a nuestra historia de vida porque pues es una parte, fue una etapa de nuestras vidas que ciertas personas, no sé por qué, unas están 80 años, unas están 15 años, unas están en el vientre nada más, o sea, a cada quien le toca de diferente, pero tenemos una gran oportunidad de amor y de crecimiento, ¿no? De un crecimiento interior con Así una es. situación así. Así es, todo ayuda. Definitivamente la muerte de un ser querido es un parteaguas. Ujú. Tu vida no va a ser igual a partir de entonces. Ya tienes una vivencia muy fuerte, que es el enfrentarte, verte a cara con la muerte. Claro. Me quedé sin palabras, pero sí, es un parteaguas, ¿no? Sí. Es algo muy fuerte, pero si estamos un poco, porque nadie está preparado para decir adiós, No. ¿no? Por mucho que digas, ya viene lo inevitable, tenemos ya un pronóstico del doctor, va a pasar esto, la ausencia duele. Y por mucho que nos digan, está en el cielo, está en mejor, se fue en paz, hiciste todo lo que estaba, sí, pero el no volverlo a ver y la ausencia es algo con lo que se tiene que trabajar y se tiene que trabajar muy duro porque la vida sigue y siguen más experiencias, ¿no? Y ellos vinieron a enseñarnos y a darnos tanto amor que entonces ahí entonces es cuando debemos empezar a honrar la vida de esas personas hermosas que se nos adelantaron, pero no te vayas, continuamos hablando de este tema en Construye tu Camino, abrazando la vida, volvemos. Y bueno, pues continuamos aquí con Cookie Vázquez y Doris Ramírez hablando de este tema tan importante que es el duelo anticipado. Y bueno, antes de irnos a corte, estábamos hablando también del cuidador, ¿no? Que muchas veces nos vamos nada más con el enfermo y no volteamos a ver al cuidador que tiene una carga emocional, económica, tiene que cambiar su agenda, pierde
un poco su libertad, no un poco, yo creo que bastante, sí. Tiene que cambiar su estilo de vida para la situación que se le está presentando en este momento, ¿no, Doris? Sí, fíjate que esto es muy importante, ¿no? Tradicionalmente y desafortunadamente, ¿no? Se ha hecho como un tipo costumbre, ¿no? Que sea una persona de la familia la que se ocupe, ¿no? Como de mayor parte del tiempo de la persona enferma. Y esto genera precisamente mucho estrés, sobrecarga, a veces el temor a tomar ciertas decisiones, el cansancio a veces en extremo, ¿no? Y es importante que el cuidador sepa también establecer límites, ¿no? En cuanto a su cuidado como persona. Qué importante eso, porque cómo establecer límites, se dice, la persona que estoy cuidando está sufriendo, ¿cómo yo puedo poner límites? Yo tengo que estar aquí noche y día, pero el cuerpo humano resiente, las emociones matan, cansan, agotan, ¿no? Y luego aparte también los demás familiares, las opiniones. Ay, también. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Digo, porque en el momento, Cookie, se dice muy fácil, pero en el momento es un sinfín de emociones que a veces no te permiten tener claridad en tus pensamientos para poder tener una reunión familiar y poder conciliar cada uno qué le corresponde. Entran los egos, los enojos, los sentimientos, el miedo. Sí, el cuidador sin duda, una de las emociones que vive intensamente es el miedo y la incertidumbre. Como bien decía Doris, tradicionalmente es como si se eligiera una persona para que se haga cargo. Generalmente la que ha sido más apegada a la persona que tiene el diagnóstico de muerte. Pero es muy importante la comunicación entre la familia para que no se genere una carga demasiado fuerte sobre el cuidador. El cuidador tiene un desgaste físico tremendo y no digamos emocional. Entonces, para que el cuidador haga su mejor papel respecto al cuidado de la persona, hay que tener comunicación y tratar de diluir la responsabilidad entre la familia, los que puedan hacerlo, porque eso es muy importante, para que pues todo va a redundar en una mejor vida, en lo que le queda de vida al que se va a ir, porque los va a ver a todos tranquilos. Somos seres humanos y hay ocasiones en que el cansancio es muy fuerte, entonces ya no estás irritable, estás cansada, estás inconforme, una serie de cosas que te asaltan y eso ya no te deja atender como debe ser a tu ser querido. Y si después del fallecimiento te asaltan esas dudas, te puede generar culpas. No, y quedarte con culpas a pesar de el duelo tan fuerte, del desprendimiento de tu ser querido, y luego aparte esas culpas, pues no te permiten trabajar un duelo para que puedas volver a estar en paz. Todos deberíamos de tener cierta información sobre la tanatología, porque hay que abrirnos a esa cultura. A casi nadie le gusta hablar sobre la muerte, pero es todo lo que conlleva, ¿no? La responsabilidad de acompañarnos unos a otros, de saber qué hacer en esos momentos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también estar muy atentos a la salud y al bienestar del que lo cuida. Porque cuidador. Si bien la muerte pues es parte de nuestra vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, reproducimos, morimos. Lo que tenemos seguro es que todos vamos a morir. No sabemos cuándo, ni en qué circunstancias. A lo mejor podemos prevenir cuidando nuestra salud, cuidando nuestras emociones, estando en paz. A veces se puede, a veces no se puede, pero es un tema muy importante que estaría bueno también hablarlo en otro de los programas, ¿no? Porque sí es cierto, le sacamos a hablar de la muerte. ¿Qué quieres que diga tu epitafio? Ay, espérate, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando de eso, no? Yo, por ejemplo, a mis pacientes en algunas dinámicas que tengo, les digo, ¿cómo te gustaría pasar tu último día? ¿No? Y entonces a veces dicen, no, pues con mi familia. Y resulta que está enojado con la mamá, con el papá, pues ¿en qué momento, verdad? Entonces empezamos a trabajar estos duelos, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando llegue el final, no para decir es que ya me voy a morir, pero
pues sí nos vamos a morir todos. Y qué mejor vivir nuestro día pleno, día a día. Sí, tenerlo como estar más acostumbrados a pensar en la muerte como un hecho inevitable y natural. Sí. Entonces, se dice muy fácil en palabras, pero vivirlo realmente no es tan fácil, porque existe el temor a la muerte, a lo desconocido. A todos nos asaltan esos miedos, ¿no? Pero muchas veces esos miedos se pueden diluir cuando abordas el tema, dándole su justa dimensión a las cosas. Entonces, por eso también hablamos nosotros mucho de dimensionar bien lo que te pasa, tus emociones, tus culpas, todo. Porque en ese proceso que se vive después de la partida del ser querido, ya un duelo con esas etapas que ya hemos hablado antes de ellas, pues ya estás un poco más preparado para enfrentarlas. Ya tienes ciertas herramientas que te van a ayudar en el proceso de duelo. Claro, me gustó eso que dices, esas herramientas que ya vas a tener, porque cada situación de vida, sea agradable, desagradable, todas son buenas, no es que sean buenas o malas, ¿no? Hay unas que no queremos pasar, que nos la quisiéramos brincar, pero pues desgraciadamente no se puede, pero es lo que es la vida, ¿no, Doris? Sí, ¿no? La vida es así, ¿no? O sea, tiene sus subidas, sus bajadas, sus momentos hermosos, que finalmente eso es lo que podemos rescatar después de que parte un ser querido, ¿no? Recordar toda esa riqueza que nos dejó el convivir con la persona amada, querida, y que es importante tomarlo en cuenta como ver que la muerte pues es parte de la vida y poder mirarla en esa justa dimensión, ¿no? Me gusta mucho eso que dijiste, porque es rescatar, ¿no? Sí, esos momentos, y aún en los últimos momentos, no sé si han escuchado muchas veces que de repente un día antes, unas horas antes de morir, empieza la persona, ¿verdad?, que está con este diagnóstico alegre. O que agarra una fuerza, o que empieza a cantar, o que reúne a todos y entonces de repente tiene mucha energía. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado de repente eso? Sí, claro, parece ser una situación que se presenta con frecuencia. Como sentirse muy bien, como una mejoría, para después venir un desenlace. Pues todo es aprendizaje, tanto lo malo como lo bueno. Las experiencias tristes, la alegría que se vive en la vida, todo es aprendizaje. Entonces, pues, bienvenidas sean, ¿verdad? Todo lo que nos deje aprender. Así es, porque si nos duele tanto, el dolor va unido al amor. Sí, ciertamente. Porque si no te duele, pues, bueno, sí, ya, 5, 4, 3, adiós. Y no es así. Nos duele porque amamos. Así es. Entonces, es ambivalente, pero así es, ¿no? Nos duele porque amamos. Entonces, el dolor va junto al dolor, ¿no? El amor, dolor, van de la mano. Y entonces tienes una oportunidad de poder despedirte, de poder ver a los ojos, de poder decir te amo, de poder decir perdóname, de poder decir no me gustó cuando me dijiste esto, ¿no? Que lo pueden decir, pero ¿qué te pasa? No vamos a decir eso. No, pues sí, ¿por qué? Porque es parte de la vida y estás dando una oportunidad, ¿no?, para la paz. Pero bueno, este tema da muchísimo de qué hablar. Y vamos a seguir, si ustedes me lo permiten, hablando, ¿no?, de estos temas, para volverlas a invitar a que estén aquí con nosotros, porque Cookie y Doris pues vienen de la Pastoral de la Salud en Dimensión Duelo, realizan muchos talleres aquí en Piedras Negras, y pues realmente lo que están haciendo es un pulmón para nuestra sociedad, porque el que cada vez más gente pueda trabajar su duelo, y ustedes lo hacen, y lo hacen de una manera muy bonita, dando esa paz y esa tranquilidad. Así que gracias por lo que están haciendo, gracias por haber estado aquí con nosotros, y pues continuamos, ¿no?, para hacer más programas, si Dios quiere. Claro que sí, encantadas y agradecidas. No, agradecidos nosotros con ustedes, y pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y bueno, pues volvemos para cerrar el programa.
Y bueno, pues continuamos aquí en el cierre de tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Muy agradecida con Cookie Vázquez y con Doris Ramírez, que estuvieron aquí de la Pastoral de la Salud, Reconciliación, Dimensión Duelo. Muy importante el trabajo que están haciendo ellas mediante los talleres que están llevando a cabo, ya que, como les dije, es un pulmón para nuestra sociedad. Entre más personas que sanen sus duelos tengamos en nuestra vida, pues vamos a tener una muy mejor sociedad. Y pues bueno, para terminar, cerrando este tema tan importante que viene siendo el duelo anticipado, aquello que ya viene un pronóstico, que ya viene lo que es inevitable, que viene siendo el desenlace, pues si bien hay 3 palabras muy importantes que pudimos tomar en cuenta y rescatar a través de este tema tan importante del duelo anticipado, como es la primera, el agradecimiento. ¿Por qué el agradecimiento? Para agradecer a la vida el tiempo que nos dejó aquí, agradecer a la vida el tiempo que nos dejó con nuestro familiar, agradecer todas las experiencias que tuvimos con él y agradecer también pues la vida en general. Otra de las palabras importantes es la oportunidad, porque no todos tenemos la oportunidad de saber el día en que vamos a tener nuestro desenlace final. No todos sabemos cuándo va a ser ese día y pues bueno, tenemos una oportunidad para poder aprender, para poder estar con ellos, porque todo lo que se genera alrededor de un duelo anticipado, alrededor de la persona que ya está en punto de su desenlace, del cuidador, de los familiares, de los amigos, pues realmente son puros hechos de vida en los cuales puedes dejar mucho aprendizaje que se van a convertir en fortalezas para que puedas seguir valorando y caminando en tu vida de una manera pues mucho más sólida, mucho más fuerte y disfrutándola también la vida. Y otra de las palabras muy importantes es la reconciliación, y yo creo que es la más importante porque la palabra reconciliación nos genera paz, y cuando tenemos paz, tenemos todo. Tener esa oportunidad de reconciliarte con tu ser que ya se está adelantando, tener esa reconciliación con tu Dios, sea cual sea tu religión, tener esa oportunidad de poder decir te amo, poder decir perdón, poder decir te quiero, poder decir tienes algo que debas de decirme. Y entonces cuando esa persona puede tener su desenlace con estas 3 palabras, que es el agradecimiento, la oportunidad de poder estar con sus seres queridos y de reconciliarse con la vida, pues yo creo que es un placer, yo creo que es una bendición para todas aquellas personas que viven por un duelo anticipado. Y pues bueno, si bien llega el desenlace final, también la ausencia duele mucho, porque después del duelo anticipado pues viene el otro tipo de duelo. Si bien ya lo fuiste viendo poco a poco, ya lo fuiste percibiendo de diferente manera, pues la ausencia duele mucho, pero es ahí entonces donde podemos reaccionar y donde podemos empezar a honrar la vida de la persona que se nos fue. Y si tuviste estas oportunidades como agradecer, oportunidad y reconciliarte, pues tuviste el deber cumplido. Y esa es la mejor medicina que puedes tener, el deber cumplido. Así que vamos a empezar a trabajar esta palabra tan importante y tan fuerte del deber cumplido y empezar a honrar la vida de las personas que ya se nos adelantaron o que se nos van a adelantar, y honrarlas con alegría, honrarlas con amor, porque es mucho lo que nos dejaron y entonces no vale la pena tirarlo a la basura. Nada es en vano y todo pasa por algo. Si estás pasando por alguna situación de esta, pues aprovecha cada uno de los momentos y no tenemos que estar en un duelo anticipado, podemos empezarlo a hacer desde ya. Sigue construyendo tu camino día a día, abrazando la vida, abrazando a las personas que tienes contigo, amando, reconciliándote contigo primero que nada y con todas las personas que están a tu alrededor, para que podamos seguir disfrutando y viviendo de una vida plena. Les agradezco mucho, televidentes y radioescuchas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Nos vemos en el próximo programa. Bye bye.